Gloria al Señor. Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. He aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba blasfemias. Vamos a orar, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de meditar tu palabra. Te ruego que la misma no vuelva a ti vacía, sino que lleve el fruto para aquello que tú la envías. Exhórtanos, enséñanos, corrígenos, capacítanos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a hablar en esta mañana del anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de ese personaje que dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se ha quitado de en medio lo que impide su manifestación actual. Ya está conformado lo que será el Imperio Romano revivido. Se conoce hoy como la Comunidad Europea. Solo espera que sea quitado de en medio lo que hasta ahora lo detiene, que es la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo, el desolador, el cuerno pequeño, el rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26, el rey que gobernará conforme a su voluntad, Daniel 11:36. El anticristo surgirá en la tierra como un hombre fuerte, poderoso, capaz de solucionar gravísimos problemas políticos y económicos. Un estratega que estará en el mundo en aquellos días cuando la tierra estará sumergida en crisis de todas clases, económico, político, religioso, etc. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia al cielo, porque ella es lo que impide su manifestación. Daniel capítulo 7, el verso 24 al 25 nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Eso nos está hablando de ese personaje, del anticristo, que surgirá de en medio de ese imperio romano revivido que nos habla la Biblia como un imperio, como si él mismo fuese un imperio, y perseguirá a la iglesia, al pueblo de Israel, durante los 3,5 años segundos, la segunda parte de la semana de la tribulación. Note bien la expresión de aquel reino, o sea, del imperio romano. Luego se levantarán 10 reyes. Deja atrás el imperio romano antiguo para hablar del nuevo imperio romano o romano revivido. Y luego tras ellos se levantará otro, el anticristo. Ya habla de un hombre blasfemo que perseguirá a los santos y actuará por 3 años y medio. Ahí dice tiempo en singular, tiempos plural, serían 1 y después 2, y medio tiempo, medio año más.
o los 42 meses, que también nos habla la Escritura. En Daniel 7:25 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7 dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 14:12, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 13, el verso 5 nos dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale también a 3 años y medio. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será atalada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador. Ahí Daniel 9, 26 y 27 nos habla que será en una semana su actuar, su proceder en esta tierra, y que será la ciudad de Jerusalén inundada de ejércitos y la destruirán. Y el pueblo romano es aquel de un príncipe que ha de venir. Es Tito, el emperador romano, que en el año 70 después de Cristo destruyó el templo, invadió la ciudad y esparció a los judíos, los echó también por todas las naciones. Inundación de ejércitos durante toda la historia han talado y asolado a Jerusalén, porque dice que hasta el fin de la guerra será. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por Francia y el Sacro Imperio Romano, con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre la Tierra Santa. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre el 1095 y el 1291. Más tarde, otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV, recibieron la misma calificación. Esto sin hablar de las revueltas judías por tomar nuevamente el control de la ciudad. O sea, han habido una cantidad de invasiones de ejércitos tratando de controlar a Jerusalén. Y eso lo dice la palabra en el 9:27 de Daniel. Con inundación será hasta el fin de la guerra. Daniel 9:27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, porque él vendrá a hacer ese pacto con los judíos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Se va a derramar esa persecución terrible sobre el pueblo de Israel. Por esta razón sabemos que la tribulación durará 7 años, los 7 años del actuar del anticristo, o los años del imperio romano revivido. Tendrá el control de la tierra o estará ejerciéndolo durante esos 7 años. Los versos anteriores vienen hablando de las 70 semanas de Daniel, donde se han cumplido 69 hasta el Mesías príncipe. Y después dice, y en otra semana. En la muerte de Cristo se interrumpe hasta que es seleccionada la iglesia, viene el rapto y comienza la otra semana, o sea, 7 años de gran tribulación. Confirmará el pacto a muchos. ¿Quién? Un príncipe que ha de venir. Ya no puede ser Tito, obviamente, pero sí es el mismo pueblo, el romano, aunque no el imperio antiguo, sí el romano revivido, la comunidad europea, donde ejercerá dominio
el anticristo. Ese va a ser el tiempo del anticristo, el príncipe que hará pacto con los judíos y logrará la paz en Palestina y edificarán el templo. Usted ve que el primer sello es un jinete en un caballo blanco que tiene un arco, símbolo de los malos. Ese es el anticristo que viene a darle paz a Israel. Y por eso es que Juan 5:43 nos dice: yo soy venido en nombre de mi Padre y no me recibís, dijo Cristo. Y otro viniere en su propio nombre y aquel recibiréis. Está refiriéndose al anticristo, que ellos lo van a recibir. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, o 42 meses de Daniel 7:24 al 25 y Apocalipsis 13:5. Este anticristo, este príncipe que ha de venir, romperá el pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda y establecerá la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Note que Cristo, cuando habla de esto, para él, para el Señor Jesucristo, es tiempo pasado de la que habló el profeta Daniel, pero también es tiempo futuro, porque dice que vendrá. Luego vendrá la persecución que desencadena este personaje sobre los judíos, porque ellos no van a aceptar a alguien que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Apocalipsis 12. Y sobre ellos va a desencadenar su persecución. Y como Dios los guarda al pueblo de Israel, entonces se va sobre los otros santos, o sea, los que quedaron del rapto, la iglesia profesante nominal, tibia, que se queda. Entonces el anticristo, al verse burlado de Israel, va a perseguir a esos otros de la simiente de la mujer, porque somos también de la simiente. Y eso es lo que la Biblia llama la apretura de Jacob. Mire lo que dice la palabra en Daniel 8, 12 y 13. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y en 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Daniel 8, del 9 al 14 nos dice: y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente, y hasta la tierra deseable, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aquí hay una doble referencia. Acerca del anticristo se refiere a él como Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de los reyes seleucidas, del general de Alejandro Seleuco, que tomó control de Siria y dio una descendencia, y de ellos nace Antíoco Epífanes, que profanó el lugar santo de los judíos y sacrificó una cerda. Pero también se refiere al anticristo, el cuerno pequeño. Es el mismo de Daniel 7:8, hacia la tierra deseable, o sea, Jerusalén, Palestina, y se engrandeció contra el ejército del cielo y las estrellas y las holló. Los sacerdotes judíos, que son, los afrentó y en muchos casos los depuso, los sacó de su reino, de su sacerdocio. Dice que aún contra el príncipe de la fortaleza, o sea, el sumo sacerdote, y a la vez Cristo, contra ellos se levantó. Ahora, la abominación desoladora es el cese de sacrificios y ofrendas para profanar el santuario, en el caso del Antíoco Epífanes, con el sacrificio de una cerda, animal inmundo para los judíos. Y también que sucederá en manos del anticristo,
profanando de alguna forma. Por ejemplo, al sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Ahí es donde toman sentido las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 24:15 que habló el profeta Daniel. ¿Ve? Lo que hizo Antíoco Epífanes y que estará en el lugar santo, estará, tiempo futuro, habla de lo que hará el anticristo. También dice la palabra, y el rey hará su voluntad, Daniel 11:36 al 45. El pecado es el procedimiento según la voluntad propia, sin tener en cuenta a Dios. Ese es el pecado. En eso consiste. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad de Dios. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ve? Y eso no lo va a hacer el anticristo. El anticristo hará su voluntad, no la de Dios. Apocalipsis 6:2 dice, y miré aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. El anticristo vendrá como si fuera el Mesías de Israel en un caballo blanco, victorioso, brindando paz a los judíos quienes lo reciben como su Mesías, mientras que a Cristo lo rechazaron. Ya lo vimos, Juan 5:43. Él hace pacto con ellos, les permite construir el templo. Por eso se cree que en este tiempo de paz y seguridad se llevará a cabo la invasión Rusia. Ezequiel 38 y 39 que habla de Gog y Magog, príncipe. Gog, de Magog, la tierra de Rusia. Pero ahí está el arco de los malos y de la guerra en su mano. No es ningún Cristo, como algunos suponen. Ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Daniel 2:34 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Esto se refiere al Señor Jesucristo en su segunda venida, tiempo que corresponde al gobierno de Roma revivido o imperio del anticristo. Es de resaltar que la piedra no hiere la imagen en la cabeza, ni en el pecho, ni en los muslos, ni siquiera en las piernas, pues esos símbolos corresponden a los imperios ya pasados, de tiempo pasado. Los pies de barro mezclado con hierro es el tiempo futuro, gobierno de la Comunidad Europea, Roma revivido, cuando Cristo vendrá y apresará al anticristo y al falso profeta y los destruirá. Los echará vivos, dice la Escritura, al lago de fuego y azufre. A través de esa guerra poderosa, destruye a todos sus secuaces, la guerra llamada de Armagedón. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y al final de la gran tribulación, dice la palabra en Daniel 2:35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un monte que llenó toda la tierra. Y Daniel 2:44, y en estos días de estos reyes se levantará el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, y él permanecerá para siempre. Qué bueno es el Señor, hermano. Ese es el reinado de Cristo con la iglesia desde Jerusalén y luego por la eternidad en el gran monte de la santidad de Dios. Es que lo único verdadero, firme y duradero es Cristo, es Dios, son sus promesas de vida eterna, de bendición. El Salmo 15, versos del 1 al 2, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte de su santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. 24 del 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño,
Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Versos 7 al 10 dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batallas. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El anticristo gobernará y tratará de imponer su voluntad durante estos 7 años de tribulación. Pero no es el Rey de reyes, no es el Todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. No triunfará el mal, triunfará el bien. El libro de Apocalipsis, donde se describe mucho el actuar de este personaje, fue dado al apóstol Juan, la revelación de este libro, de esta época, allá en la isla de Patmos, mientras era tenido en esclavitud, donde la iglesia, tiempo en que la iglesia estaba en tribulación, en persecución. Pero Dios le da este libro a a Juan, para decirle que la esperanza está en Dios y que al final la fe, la honestidad, la sinceridad, la verdad triunfa sobre el mal y sobre el error. Amigo, amiga, hermano, vale la pena seguir adorando a Dios, creyendo a Dios, esperando en Dios, porque Él es quien tiene la verdad y Él es el vencedor, el poderoso en batallas, el Rey de gloria, que nos llevará con toda seguridad al reino de los cielos, y vamos a reinar con Él desde Jerusalén durante el período de 1000 años y luego en la eternidad. Amado hermano, no te pierdas esta bendición. Amado amigo, búscala. Cristo te espera. Habla con Él. Lee la palabra, la escritura, la Biblia. Medita en ella. Ora a Dios allá en el secreto de tu habitación. Pídele que te guíe a buscar una congregación donde se predique la palabra de verdad, donde se defienda la sana doctrina, que en estos días, dice el apóstol Pablo, vendrá tiempo, refiriéndose a cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartando de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a cosas ridículas, a cosas acomodadas a la forma del mundo y del sistema actual. Necesitamos una palabra como la que el Señor le dice a Pedro, que le dice: si quieres irte, ahí está. Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigo, escudriña las escrituras, lee la palabra. No se deje llevar de la corriente de este mundo. Adelante todos con el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima oportunidad.